Primero le damos gracias a Dios, como le decía, y a nuestro hermano pastor, porque él me permitió esta oportunidad de traer esta enseñanza, este mensaje, como lo quiera tomar. Pero también le quiero dar gracias a cada uno de los que estamos aquí presentes, porque estamos demostrando que sí apoyamos a las misiones. La presencia de usted aquí vale mucho para misiones y Dios le va a recompensar en gran manera. Gloria a Jesús. Así como está sentado, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17. Gloria a Jesús. Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Jesús. Y nuevamente gracias, pastor, por permitirme esta oportunidad de poder estar expresando esta palabra. Y en Romanos, donde leíamos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Para, para ser un misionero, un predicador, un evangelista, un maestro, es necesario tener unos dones o características o cualidades, como usted le quiera llamar. Pero sobre todo tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestro corazón para poder impartir este evangelio, para poder enseñar este evangelio, porque todos los que estamos acá fuimos escogidos por Dios y Dios nos ha dado una comisión, un mandato de llevar esta palabra a donde quiera que vayamos, porque fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo. Dios ya tenía planes para usted y para mí. En Efesios 4:11 dice que Él mismo, Jesús, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Jesús mismo nos ha llamado a cada uno de nosotros para que vayamos y llevemos esta palabra. Pero, ¿cómo vamos a llevar esta palabra? ¿Cómo vamos a predicar esta palabra? Nos vamos a amedrantar para hablar esta palabra. Pablo dice ahí en el capítulo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo estaba seguro de que había confiado en Dios, de que había tenido el encuentro con Dios. Allá camino a Damasco, Dios se le presentó y tuvo ese encuentro con Dios y ahora pasa a ser de un perseguidor a él ser perseguido. Porque Pablo, el trabajo de Pablo era perseguir a los cristianos. Y buscaba cartas, buscaba maneras para poder ir y atacar o humillar o tratar de parar este evangelio. Pero ahora se le da vuelta a él y ahora él es perseguido. Y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a predicar esta palabra. Este evangelio nos dio una orden para ir por todo el mundo, allá en Marcos, y predicar este evangelio. Sin tener preferencia, sin tener
o por decir a este sí, a este no. Dice, predicar a todo el mundo, al que creyere esta palabra. Pero dígame usted, ¿quién quiere ir a predicar esta palabra? ¿Quién quiere ir? ¿O quién de nosotros queremos ir a predicar esta palabra? Me daba risa y me daba, y me decía cuando yo miraba aquí a nuestra hermana Sonia el domingo, que ella estaba preparada para ir, decía que Dios la iba a llamar a un viaje misionero. Y ella ya tenía listo todo su equipo que iba a llevar a ella, decía que iba a ir a la playa, que iba a ir aquí, pero nunca dijo, voy a ir a predicar a este lugar. Pero Dios la había llamado, en lo que yo entendí, Dios le había llamado, pero no le había dicho cómo la iba a llevar. Pero ella se había adelantado y había hecho sus maletas ella. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a predicar este evangelio? No solo ir a predicar, porque podemos ir a predicar, pero ¿qué vamos a sacrificar para ir y llevar este evangelio? Muchos de nosotros aquí estamos bien cómodos, tenemos trabajos, tenemos casa, tenemos familia, tenemos carros, pero si Dios nos llama y nos dice, mira, quiero que vayas a predicar, que te muevas de este lugar y te vayas a tal lugar, ¿estaríamos dispuestos a ir nosotros? Pero, ¿qué precio tenemos que pagar para servir a Dios? Para ser un misionero, la vida es muy exigente. Personalmente conozco a un hermano misionero que Dios lo llamó y lo ha dejado todo, él y toda su familia, y han ido. Y lo admiro verdaderamente. Porque la vida de un misionero es bien exigente. Si Dios lo lleva a aquel lugar y usted no sabe con quién se va a ir allá a topar, con qué idioma usted va a ir allá y predicar este evangelio, o qué libertad hay en aquel lugar para que usted pueda predicar este evangelio. La vida del misionero es muy sacrificada. Tiene que dejar todas sus comodidades e irse. Como le pasó también a Abraham, Dios lo llamó y dice, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y se fue. La vida de un cristiano, de un misionero cristiano, tiene muchos retos. Tiene muchos retos y es de valientes el que toma esa llamada. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a sacrificar por Dios? ¿O cuánto está usted dispuesta a sacrificar por Dios? Gloria a Jesús. Para predicar este evangelio, ¿o cuántas excusas yo voy a poner delante de Dios para decirle, mira, envía a otro, envía al hermano, envía a aquel sabe más que yo? ¿Cuántas excusas voy a poner para predicar? Pero mire, aquí, cada uno de nosotros aquí no tenemos excusas para ir y predicar este evangelio. Aunque tal vez no podamos ir personalmente, podemos interceder por aquellos que van. Podemos animar a otros para que vayan. Podemos también ayudar económicamente para que otros vayan. De Pablo podemos decir que fue uno de los mayores apóstoles de Jesucristo que proclamó el evangelio con una buena aprobación. Porque después de Jesucristo, Pablo es el que ha sufrido más de todos los siervos. ¿Cuánta cosa o cuántos obstáculos pasó Pablo por predicar este evangelio? Y él no se avergonzaba, lo metían preso, lo apedraban, sufría naufragio, pero él se mantenía firme porque sabía en quién había creído. Otras de las cualidades que tenía Pablo era que era respaldado por Dios. Cuando él oraba por un enfermo, se sanaban.
Cuando él predicaba, la gente recibía el mensaje. Y todas esas cualidades usted y yo las podemos tener. Todas esas cualidades nosotros podemos adquirirlas para no avergonzarnos del Evangelio. ¿Cuál era el motivo o la razón de que Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Porque cuando él hablaba la palabra era hecha. Tenía que haber una razón o un motivo porque Pablo hablaba esta palabra. La razón es que la palabra de Dios es vida. Y cuando la hablamos, tiene que hacer efecto. Y cuando Pablo hablaba esa palabra, era hecha así como decía. Dios se manifestaba a través de la prédica de Pablo. Dios se puede manifestar en cada una de nuestras palabras cuando hablamos la palabra de Dios. Es decir, que el Evangelio no es cualquier cosa. A veces nosotros la tomamos a la ligera. Decimos somos cristianos o le decimos un verso a una persona o le citamos un pasaje de la Biblia, pero en sí no estamos diciéndola con aquella autoridad que debemos de dar esta palabra. Gloria a Jesús. Es que la palabra de Dios es poder de Dios. Y este poder sirve primeramente para salvación a la persona que cree, al que recibe la palabra. Cuando le damos la palabra y cree, esta palabra tiene efecto no solamente momentáneamente, sino que en la vida eterna de aquella persona. En segundo lugar, el poder de la palabra libera de la esclavitud al hombre. Lo libera del pecado y lo limpia y lo transforma y hace a aquella persona que se presente delante de Dios agradable, sin manchas, y es recibido delante de Dios. Porque la palabra, le digo, tiene poder. La palabra tiene poder para cambiar el rumbo de la vida de aquella persona que no conoce a Dios. Gloria a Jesús. Y esta persona es librada del castigo y recibe como premio la vida eterna. En Jesucristo tenemos la salvación cuando recibimos esa palabra. Y esta palabra, como le digo, tiene efecto no solo momentáneamente. Y no solamente a aquella persona que está escuchando, sino que esta persona va y le predica a su familia, a su esposo, a sus hijos, y se van convirtiendo. El poder de Dios transforma a la persona por medio del Espíritu Santo. Después que nosotros le predicamos, el Espíritu Santo se encarga de dar el redarguyimiento en su corazón para que vaya buscando más y más de esa plenitud de Dios. Gloria a Jesús. Y esta persona es presentada delante de Dios dignamente justificada por la sangre de Jesucristo. Y la fe que tenía Pablo no se la ganó solo así por así. Ahí dice en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe es algo que no viene así por así. La fe es un fruto del Espíritu. Y cada día hay que cultivarlo para que vaya creciendo y creciendo en todos nosotros y así poder también agradar a Dios. Porque sin fe también es imposible agradar a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos de nosotros aquí alguna vez nos hemos avergonzado de que somos cristianos?
¿Alguna vez nos hemos avergonzado de decir soy cristiano? Y ustedes preguntarán, ¿cómo así? Y muchas veces lo hemos hecho. Le voy a dar un ejemplo. Pueden haber muchos. Cuando vamos a algún lugar y encontramos a un hermano, a veces no lo saludamos, el Señor te bendiga. Especialmente si está acompañado de algún otro amigo que no conoce a Dios. No le decimos, mira, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque quizás el otro sabe lo que estamos haciendo. Y estamos negando el Evangelio. Mire, cuando decimos ese Dios te bendiga, tiene un impacto en aquella persona. Y usted lo está bendiciendo y luego que usted lo bendice, esa persona le dice, Dios te bendiga también. Y usted recibe esa bendición. Y usted recibe esa bendición. Pero fíjese que hay personas también allá afuera de que no se avergüenzan de lo que ellos son. Especialmente si ellos son miembros de una ganga, de una familia o de una pandilla. Ellos no se avergüenzan de que son parte de esa familia o de esa ganga o de esa pandilla. Pero muchos de nosotros nos avergonzamos de decir, soy cristiano. Soy cristiano. No debemos de avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y para vida eterna de cada uno. Cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga, es una palabra que impacta y que tiene que tener poder y que tiene poder para hacer la diferencia. Pablo fue uno de los misioneros más exitosos en su tiempo. No porque Pablo era bueno, sino que Pablo tuvo que pagar un precio para poder llegar y cosechar todas estas bendiciones que tuvo. No porque él sabía convencer a la gente, tenía aquella facilidad de palabras, sino que la palabra que él hablaba, la hablaba con ese poder. Y lo que decía, lo decía con autoridad de Dios. La palabra de Dios dice que es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12. La fe es preciosa e incalculable para un cristiano. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Y si no podemos agradar a Dios, tampoco vamos a poder agradar a otra persona. También no vamos a poder convencer a otra de predicar esta palabra. La fe nos hace crecer y nos hace llamar las cosas que no son como que sí son. Pues es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Por eso es necesario que cada día nuestra fe crezca. A cada uno Dios nos dio una medida de fe. A uno nos dio 10, 5, 20, 30, 40 y quizás 100. Pero tenemos que mantenernos en esa medida que Dios nos ha dado. La fe nos ayuda a acercarnos a Dios. Porque sin fe es imposible agradarle. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y Pablo estaba convencido de que así como no se avergonzaba del Evangelio, también creía que cuando se acercaba a Dios para pedirle que le fortaleciera, que le diera la palabra, Él se la daba. Nuestra fe es alimentada y fortalecida por el mensaje de la palabra
Cuando leemos la Biblia, nos estamos alimentando porque estamos leyendo y diciendo, wow, todo lo que hizo Dios por nosotros. Todo lo que fue capaz de sufrir Jesucristo por nosotros. La fe viene por el oír. Y cuando predicamos la palabra, entonces las personas van a escuchar las buenas nuevas de salvación. Donde leía la hermana Cristina que cómo van a oír si no les predican. Entonces, ese trabajo Dios nos los ha encomendado a usted y a mí para que vayamos y prediquemos esta palabra y que no nos avergoncemos de ser cristianos. Porque si nos avergonzamos aquí de decir que somos hijos de Dios, también Él allá se va a avergonzar de nosotros cuando estemos delante de Dios. Nos va a decir, mira, tú te avergonzabas de mí allá en la tierra, pues ahora me va a tocar a mí. No te conozco. Va a ser difícil que podamos regresar atrás y decir, Señor, perdóname. Pero ya va a ser muy tarde. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Verdaderamente andamos en este mundo por fe. Porque usted y yo no hemos visto a Jesucristo. Usted y yo no hemos visto a Dios. Pero le hemos creído por medio de la fe de que Él existe. De que Él envió a su Hijo a morir en esa cruz para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces, es necesario que tengamos fe. Es necesario que no nos avergoncemos del Evangelio, porque la recompensa que vamos a tener arriba es grande. Si nos mantenemos firmes en este llamado. Si usted puede ver cuántas banderas hay aquí, de cuántos países. Si usted dijera, Señor, envíame a este país y usted menciona la bandera, ¿usted está dispuesto a ir? O aún si usted dijera, Señor, envíame a mi país para que yo vaya y predique tu palabra, ¿usted está dispuesto a ir? ¿Usted está dispuesto o yo estoy dispuesto a pagar el precio para ir y llevar este mensaje? Imagínense. Y a veces la mente de nosotros es bien rápida. Dice, me voy para allá, voy a predicar. Como decía la hermana Sonia, me voy de playa, llevo mis lentes, mi sombrero, mis cremas. Entonces, ¿y a dónde está que va a ir a dar esta palabra? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para llevar esta palabra? Como le dije anteriormente, si no podemos ir, pero podemos interceder por aquellos que van, que tienen ese valor. Porque aparte del llamado, hay que tener ese valor para ir, esa fe. Confiar en Dios de que Él va a suplir, que Él va a proveer, que Él va a abrir esas puertas para poder llevar este evangelio. Jesucristo nos ha llamado a todos para que vayamos y prediquemos este evangelio sin importar a quién sea. Y que Él nos va a respaldar en todo momento si confiamos en Él. Y este llamado, como le digo, es para todos. Amén. Dios le bendiga.